Crecer en los años 60 fue experimentar un mundo que ya no existe, un mundo sin prisa, sin pantallas, sin conexión constante, donde la infancia transcurría en las calles polvorientas, en las plazas sombreadas, en las casas con puertas siempre abiertas, y donde cada día traía aventuras simples que hoy parecen de otro planeta. Los niños de los 60 vivieron una libertad que sus nietos no conocerán, pero también conocieron silencios, esperas y disciplinas que las nuevas generaciones no podrían tolerar. Fue una infancia construida con texturas, sabores y olores que desaparecieron sin dejar rastro. Hoy vamos a recordar 10 cosas sobre cómo fue crecer en esa década. Recuerdos que quedaron enterrados en el tiempo, que pocos mencionan pero que marcaron profundamente a quienes los vivieron, porque entender cómo era ser niño en los 60 es entender de dónde venimos y por qué tus padres o abuelos ven el mundo de forma tan distinta. Prepárate para volver a una infancia que solo existe en la memoria. Número 10. Jugar en la calle hasta que alguien te llamara a gritos. Las tardes en los 60 comenzaban cuando terminaba la escuela. Llegabas a casa, dejabas los cuadernos, tal vez comías algo rápido y salías a la calle, sin avisar exactamente dónde ibas, sin teléfono para que te ubicaran. Simplemente salías y desaparecías en el universo del barrio. Te encontrabas con otros niños, todos en la misma situación, todos con la misma libertad, y juntos inventaban el día, fútbol con piedras de arco, carreras hasta la esquina, escondidas entre los árboles y las casas vecinas. Y así era. Jugabas durante horas, perdías la noción del tiempo, hasta que escuchabas la voz de tu mamá desde la ventana o la puerta. ¡A comer! O «Ya es tarde», y ese grito atravesaba cuadras. Y tú sabías que era hora de regresar. Esa libertad nos enseñó a ser independientes desde pequeños, a resolver conflictos sin adultos, a crear nuestras propias reglas y respetarlas. Crecimos con autonomía que hoy parece irresponsable, pero que entonces era simplemente infancia. Número 9. Ir al cine y ver 3 películas seguidas por el precio de una. El cine en los 60 era evento de todo el día. No ibas solo a ver una película, ibas a una función triple. 3 películas, una detrás de otra, con pequeños intermedios entre ellas, y pagabas una sola entrada. Entrabas al mediodía y salías cuando ya oscurecía, con los ojos cansados de tanta pantalla, con historias mezclándose en tu cabeza, pero feliz, completamente satisfecho. Las películas eran variadas, un western, una de aventuras, tal vez una comedia, y todas eran en blanco y negro o en ese color deslavado que caracterizaba la época. Pero eso no importaba, porque la magia estaba en la historia, no en los efectos. El cine era refugio, especialmente en tardes calurosas, porque adentro había ventiladores gigantes, y aunque no era aire acondicionado, era fresco, y podías pasar horas ahí sin que nadie te apurara. Esa paciencia para ver 3 películas seguidas, esa capacidad de sumergirte durante horas en narrativas lineales, sin pausas ni distracciones, se construyó ahí, en esas salas oscuras donde el tiempo se detenía. Número 8. Hacer la tarea con luz de vela cuando se iba la luz. Los apagones en los 60 eran frecuentes. El sistema eléctrico era inestable, y sin aviso previo, las luces se apagaban, a veces por horas, a veces toda la noche, y la vida tenía que continuar en la oscuridad. Tu mamá sacaba las velas. Esas velas gruesas que siempre había en la alacena precisamente para estos momentos. Las encendía y las distribuía por la casa. Una en la cocina, una en la sala, y una en la mesa donde tú hacías la tarea. No podías quejarte. No podías decir no puedo hacer la tarea sin luz, porque esa no era excusa. Tus papás habían crecido con lámparas de querosene. Para ellos, una vela era lujo, y había algo en esos apagones que los hacía especiales. La familia se reunía más, las conversaciones fluían diferente en la penumbra, y cuando finalmente regresaba la luz, todos celebraban como si fuera milagro. Los apagones nos enseñaron a adaptarnos, a no depender de la tecnología para funcionar, a encontrar formas alternativas de hacer las cosas, y a valorar la electricidad de una forma que quienes crecieron con energía estable nunca entenderán. Número 7. Esperar al heladero y sus paletas de agua de colores.
El sonido de la campana del heladero era llamado irresistible. Aparecía en las tardes calurosas, con su carrito de madera pintado de colores, su campana anunciándolo desde lejos, y todos los niños salían corriendo, rogándole a sus mamás unas monedas. Las paletas eran de agua, de sabores artificiales tan brillantes que parecían tóxicos, rojo, verde, morado, amarillo, y sabían a puro azúcar con esencia, pero eran gloria líquida congelada. Elegir era ritual. Mirabas las opciones a través del vidrio empañado de su nevera portátil, y finalmente señalabas la tuya, y el heladero la sacaba con sus manos que siempre estaban húmedas del hielo derretido. La comías lentamente, tratando de que durara, lamiendo hasta que los labios se te teñían del color de la paleta. Y cuando finalmente llegabas al palito de madera, lo chupabas hasta sacarle el último rastro de sabor. Algunos heladeros vendían también helados de leche, pero esos eran más caros. Las paletas de agua eran para el día común. Los helados cremosos eran para ocasiones especiales. ¿Recuerdas el sabor de esas paletas de colores imposibles? Número 6. Bañarte con agua calentada en olla sobre la estufa. Los calentadores de agua eran lujo en los 60. La mayoría de casas no los tenía. Así que bañarte con agua caliente requería preparación. Tu mamá ponía ollas grandes en la estufa, las llenaba de agua, y esperaba a que hirvieran. Después mezclaba esa agua hirviendo con agua fría en una tina, probaba con la mano hasta encontrar la temperatura perfecta, y te metías ahí, en esa tina pequeña que apenas cabía tu cuerpo encogido. En invierno era especialmente duro. Esas mañanas frías donde el agua helada de la regadera era tortura, y tu mamá te apuraba. ¡Rápido, que se enfría! Y salías temblando, buscando la toalla áspera que te frotaba hasta que la piel se ponía roja. Los baños no eran momentos de relajación, eran funcionales, rápidos, cumplían su propósito y nada más. La idea de quedarte media hora bajo el agua caliente era impensable, tanto por el trabajo que costaba calentarla como por el sentido de no desperdiciar recursos. Esos baños nos enseñaron sobre esfuerzo y gratitud. Cada gota de agua caliente representaba tiempo y trabajo de alguien. Y eso se respetaba. Número 5. Memorizar poemas largos y recitarlos frente a toda la escuela. La educación en los 60 valoraba la memorización por encima de todo. No bastaba con entender. Tenías que memorizar. Poemas completos, fechas históricas, tablas de multiplicar. Y no había discusión. Simplemente lo hacías. Los poemas eran especialmente temidos. Páginas enteras de versos que tenías que aprender de memoria, palabra por palabra, sin errores, y el día señalado, tenías que pararte frente a toda la clase o toda la escuela y recitarlo. Las noches previas las pasabas repitiendo, una y otra vez, hasta que el poema se grababa en tu cerebro. Y aún así, cuando llegaba el momento, las piernas te temblaban, la voz se te quebraba, y rezabas por no olvidar ningún verso. Si te equivocabas, el maestro te corregía frente a todos, sin consideración por tu vergüenza, y tenías que empezar de nuevo, hasta que lo dijeras perfecto. Era método brutal, pero efectivo, porque décadas después, quienes crecieron en los 60 todavía recuerdan esos poemas. Pueden recitarlos completos, aunque no los hayan visto en 50 años. Esa memorización nos dio algo valioso: bibliotecas mentales. Información almacenada en el cerebro que no necesitaba ser buscada, y una relación con el lenguaje que se construye solo cuando lo internalizas completamente. Número 4. Usar uniformes escolares que duraban años y se heredaban. El uniforme escolar en los 60 era inversión a largo plazo. Lo comprabas 2 o 3 tallas más grande, porque tenía que durarte años, y crecías dentro de él. Los primeros meses caminabas con los pantalones doblados, con la camisa que te quedaba como vestido, pero eventualmente te quedaba bien, y seguías usándolo. Se remendaba constantemente. Los codos rotos se parchaban. Los botones perdidos se reemplazaban. Las rodillas rasgadas se cosían una y otra vez, porque tirar un uniforme que todavía servía era impensable, y cuando finalmente te quedaba pequeño, no lo tirabas. Se lo heredabas a tu hermano menor, o a tu primo, o al vecino, y ese uniforme continuaba su vida en otro cuerpo, con nuevos remiendos, con más historia acumulada,
Había niños que usaban uniformes de tercera o cuarta mano, con parches sobre parches, con telas que habían perdido su color original. Pero nadie se burlaba, porque todos estaban en la misma situación. El uniforme nos igualaba. Rico o pobre, todos vestíamos igual, todos lucíamos remendados, y eso creaba una democracia visual que las diferencias económicas no podían romper. Número 3. Compartir un solo libro entre varios compañeros. Los libros escolares eran escasos en los 60. No todos los niños podían comprarlos, así que era común que 3 o 4 estudiantes compartieran un solo libro, y tenían que organizarse para estudiar juntos. Se reunían en la casa de uno, y se amontonaban alrededor del libro, todos tratando de leer al mismo tiempo, siguiendo con el dedo el renglón, y cuando había que copiar algo, esperaban turnos. Los libros se trataban con reverencia, se forraban con papel de estraza o periódico, se escribía el nombre del dueño con la fecha, y se cuidaban como si fueran oro, porque si se perdían o se dañaban, no había forma de reemplazarlos. Esa escasez nos enseñó a colaborar, a compartir recursos, a entender que el conocimiento no era posesión individual, sino bien común, y que aprender era esfuerzo colectivo, no individual. ¿Alguna vez tuviste que compartir libros en la escuela? Número 2. Ir a misa todos los domingos sin excepción. El domingo en los 60 tenía estructura religiosa obligatoria. No importaba si querías o no. No importaba si estabas cansado. El domingo se iba a misa. Toda la familia. Sin excepciones. Te vestías con tu ropa de domingo. Esa que solo usabas para la iglesia. Los niños con pantalones planchados y camisas abotonadas hasta el cuello. Las niñas con vestidos almidonados y zapatos que les apretaban. La misa era en latín. No entendías nada. Pero tenías que estar en silencio. Pararte cuando todos se paraban. Arrodillarte cuando todos se arrodillaban. Y rezar las respuestas que habías memorizado sin comprender. Después de misa, la familia se quedaba en el atrio, conversando con vecinos y conocidos, mientras los niños correteaban entre los adultos, liberando la energía contenida durante la hora de inmovilidad. Ir a misa nos enseñó disciplina, a estar quietos cuando no queríamos, a seguir rituales que no comprendíamos, y nos dio estructura temporal. El domingo era sagrado, literalmente, y eso organizaba la semana entera. Número 1. Dormir con hermanos en la misma cama. Las casas en los 60 eran pequeñas, y las familias eran grandes, así que el espacio era limitado. Era normal que 2, 3 o hasta 4 hermanos compartieran la misma cama, y aprendías a dormir en posiciones imposibles. Al principio peleaban. ¿Por quién dormía en qué lado? ¿Por quién se quedaba con más cobija? ¿Por quién ocupaba más espacio? Pero eventualmente encontraban equilibrio, cada uno sabía su lugar, y dormían amontonados como cachorros. En invierno, ese amontonamiento era bendición. El calor corporal compartido los mantenía tibios cuando no había calefacción. Se abrazaban dormidos sin darse cuenta, y despertaban enredados en las cobijas y en los brazos de los otros. En verano era tortura. El calor de múltiples cuerpos en una cama pequeña era insoportable. Se alejaban lo más posible. Peleaban por el pedazo de cama más cercano al ventilador o la ventana. Dormir con hermanos nos enseñó sobre convivencia, sobre ceder espacio, sobre que la privacidad es lujo, no derecho, y sobre que la cercanía física crea lazos que la distancia de hoy hace imposibles. Crecer en los 60 fue vivir una infancia que hoy parece ficción, sin tecnología, sin comodidades modernas, con libertades que hoy asustarían a cualquier padre, y con restricciones que hoy ningún niño toleraría, pero esa infancia formó generaciones resilientes, personas que aprendieron a adaptarse, a compartir, a valorar lo poco que tenían, a crear diversión de la nada, a ser independientes y a la vez profundamente conectados con su comunidad. Y quienes crecieron en esa década cargan esos recuerdos como parte fundamental de quienes son. Porque esa infancia los formó de maneras que ellos mismos no siempre entienden. Los hizo fuertes, los hizo creativos, los hizo humanos de una forma particular. Si tus padres o abuelos crecieron en los 60, pregúntales sobre su infancia, antes de que esos recuerdos se vayan para siempre. Y comparte este video con quien pueda reconocerse en estas memorias.
Cuéntanos, ¿cuál de estos recuerdos te sorprendió más o te hizo entender mejor a tus mayores? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.